Buenas noches, estimada profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es María Fernanda Alvarado Cartín y hoy les voy a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Para dar inicio con esta temática vamos a comenzar por definir ansiedad, que es una reacción ante una circunstancia en la cual creemos que corremos peligro o estamos amenazados en cierta forma. Esto se puede dar en el trabajo, en la escuela, en la seguridad física, entre otros. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, vamos a encontrar diversos, entre ellos las fobias, el pánico y las inconscientes. Cuando hablamos de fobia, es un temor que literalmente paraliza al niño. Este temor va a estar relacionado a un objeto o a una cosa. Cuando hablamos de pánico, no va a ser tan paralizante, pero la persona sí pierde el control de sí mismo ante esa situación. Es decir, él no va a saber qué hacer cuando hay presencia de pánico. Y cuando hablamos de inconscientes, es cuando se dan miedos de los cuales ni siquiera se perciben o no saben debido a que sienten esa ansiedad o ese miedo. Bueno, para hablar lo que es más específico en niños, hay diversas manifestaciones de la ansiedad según el nivel de desarrollo. En el caso de preescolar, va a estar muy involucrado lo que es el temperamento y el vínculo. Cuando hablamos de temperamento, dentro de las manifestaciones más importantes que debemos tomar en cuenta es que los niños que son más extrovertidos, que vemos que tienen un mayor deseo de explorar, van a tener menos tendencia a presentar ansiedades. Y en el caso del vínculo, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando el niño no tiene buena relación con su madre o con sus padres, este niño va a tender a presentar ansiedades o de igual manera si ya de manera hereditaria, es decir, si ya la madre está diagnosticada con algún tipo de trastorno, puede que el niño lo vaya a presentar. En este punto del temperamento es muy importante contemplar que los niños que son más aislados, que vienen de familias más inseguras o que son más callados, van a tender más a presentar un tipo de ansiedad. En el caso de los niños de edad escolar, puede que presenten ansiedad por separación, es decir, por algún tipo de divorcio que haya em, evidenciado ese niño. Las fobias, que ya les mencioné que nos referimos con fobias, y el trastorno de ansiedad generalizada van a ser tres de los más comunes que se van a presentar en la edad escolar. Bueno, ahora sí, cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, vamos a definirlo como una angustia o una preocupación que es exagerada, es decir, es una preocupación que se experimenta muy por encima de lo común. Es normal que cualquier persona o cualquier niño, bajo ciertas circunstancias, tenga angustia, esté preocupado, pero cuando es el de ansiedad generalizada, es algo excesivo. Ya es muy evidente que no es una preocupación normal. En este caso, la preocupación y la tensión ya la vemos que son crónicas, es decir, ya tienen una duración de más de 6 meses y además vemos que es una ansiedad que no es provocada por algo, es decir, es es una angustia o una preocupación por algo que no está ni siquiera sucediendo. En este caso,
Los niños que presentan este trastorno son hiperresponsables, excesivamente responsables. Aquí en el siguiente punto es muy importante que nosotros como docentes lo tomemos en cuenta, porque muchas veces vemos niños que nosotros decimos, ay, es que ese niño es muy maduro, es que utiliza lenguaje muy avanzado, vemos que tiene comportamientos como adultos, y este es uno de los signos que nos puede mostrar a nosotros que ese niño tiene un trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, estos niños a veces no logran comunicarse bien con sus pares por ese tipo de lenguaje que ellos utilizan o este tipo de pensamiento que es un poco más avanzado que el de los otros niños, es decir, tienen preocupaciones más viendo de adultos que un pensamiento de un niño, una preocupación de un niño. Bueno, para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, dentro de los principales puntos, va a ser detectar que las ansiedades o las preocupaciones ya son prolongadas a más de 6 meses. Es decir, puede que yo esté preocupada porque tengo que entregar un trabajo, por ejemplo. Pero si esta preocupación ya perdura por más de 6 meses, entonces ese es un signo que nos muestra que este niño puede estar presentando este trastorno. Le resulta muy difícil controlar el estado de preocupación, es decir, él va a mostrar rasgos de que realmente está preocupado. Lo que es el médico que lo va a atender, porque esto debe ser referido, debe ser atendido por un médico, le va a realizar preguntas tanto al padre de familia como al niño sobre ciertos comportamientos que ha estado viendo para poder diagnosticar este trastorno. Otro signo muy importante es que ellos hablan mucho del futuro, les preocupa demasiado el futuro. Entonces son preocupaciones de situaciones que no están sucediendo. Por ejemplo, se preocupan mucho por un tornado, por un temblor, por un terremoto, se preocupan por los familiares, pero de situaciones que ni siquiera han pasado. Tienen rasgos muy obsesivos, demasiado obsesivos, como por ejemplo la puntualidad. Son demasiado puntuales, son demasiado estrictos y muy exigentes con ellos mismos. Y si eso no se cumple, ellos definitivamente van a entrar en un estado de ansiedad. ¿Cuáles pueden ser unas de las causas que se presente, que pueden causar que se presente este trastorno? Por ejemplo, niños que hayan sido víctimas de violencia o violación, niños que les han realizado cambios muy bruscos y ellos no pudieron como aceptarlo. Entonces eso es una de las causas que pueden provocar un trastorno de ansiedad generalizada. Un luto, pérdida de un padre, de la madre, o como lo mencioné anteriormente, un divorcio. Y niños que tal vez que viven en un lugar donde hay mucha violencia verbal. No necesariamente contra ellos, pero padres que viven disfuncionalmente. Algunos de los síntomas que podemos observar en el niño que está experimentando un trastorno de ansiedad generalizada es que tiene un buen rendimiento escolar,
y deportivo. Eso no es malo. Hay muchos niños que tienen buen rendimiento, pero el de ellos es excesivo. Es decir, si ellos fallan en algo, entran en un descontrol total. Tienen problemas de concentración. ¿Por qué los problemas de concentración? Porque ellos están más preocupados por lo que le puede suceder a los papás, que si la mamá anda en la calle le da miedo que tenga un accidente. Entonces ellos están preocupados tanto por el futuro que o sea, no prestan atención a lo que están haciendo en ese momento. A veces presentan irritabilidad, tienen problemas para dormir, a veces tienen problemas para comer, presentan fatiga. em, lo de la seguridad y la de sus familias, se preocupa excesivamente por sus familiares, que no les suceda nada. Por supuesto que esto no tiene nada de malo, pero de manera excesiva ya es un problema más en un niño, que un niño normalmente no mide el peligro u otras situaciones que puedan sucederle a un adulto. Y mucho temor a que se enfermen los miembros de su familia. Entonces constantemente va a estar pensando en los riesgos o va a estar comentando sobre los riesgos que puede correr los familiares. Ellos van a presentar síntomas físicos, no es solamente síntomas emocionales o mentales, ya a ellos les va a afectar físicamente. Dentro de ellos los vamos a observar muy tensos, presentan mucha tensión muscular, presentan mucha sudoración, van a tener dificultad para respirar, van a manifestar dolores de cabeza y en otros casos dolores de estómago. Entonces nosotros como docentes nos queda la tarea de valorar estos síntomas y no dejarlo ahí como se dice al aire. Es decir, a veces los niños presentan síntomas y no les tomamos la importancia que debería de tomarse. Con respecto al tratamiento, van a haber dos tipos de tratamiento. La psicoterapia y los medicamentos. Bueno, es importante mencionar que nosotros no podemos diagnosticarlo, podemos detectarlo y tal vez decir, este niño tiene un problema y siento que puede ser un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, nosotros lo que debemos hacer es referir. Pero sí es importante que lo sepamos porque si nosotros no tenemos conocimiento de esta información, pues no vamos a poder detectar que el niño está presentando ese problema y además no vamos a poder ayudarlo en ese proceso porque muchas veces el niño pasa más con el docente, con nosotros en los centros educativos que hasta en su propia casa. Entonces es muy importante que nosotros sepamos toda esta información para poder ayudar a ese estudiante. Entonces, como mencionaba anteriormente, vamos a tener la psicoterapia. En este caso, cuando el trastorno no está a un nivel muy grave, es de manera leve, normalmente con la psicoterapia se logra ayudar a ese niño. No eliminar el problema, no eliminar el problema, pero sí ayudarlo a que él sobrelleve esa ansiedad. Y cuando ya la ansiedad es muy grave, ya ha pasado a un tema muy grave, entonces va a ser necesario la psicoterapia y los medicamentos. Aquí es muy importante que cuando el niño esté en psicoterapia, el docente o los padres de familia siempre nos indiquen cómo ir tratando a ese niño, ya que eso va en un proceso y puede que nosotros hagamos acciones que le van a generar más ansiedad a este estudiante. Bueno, dentro de las situaciones de preocupación, es decir, estas son situaciones
que le causan mucha preocupación a los estudiantes que tienen trastorno de ansiedad generalizada. Entre ellos son los deberes. Los deberes les causan mucho estrés porque es algo que tienen que hacer. Los exámenes y cometer errores. Como les dije, si un niño de estos comete un error, para él se desestabiliza todo. Les preocupa mucho la hora del recreo, la hora del almuerzo, les preocupa las fiestas de cumpleaños, quedarse jugando con amigos, les preocupa el trayecto del bus a la escuela, que si puede pasar algo, o sea, ellos siempre van a pensar a futuro. Siempre van a pensar en que puede pasar esto, en que va a pasar algo malo, tengo miedo de que pase esto. O sea, es un miedo excesivo hacia el futuro. Piensan en la guerra, en el clima, o sea, en temas muy ya extremos. Y con lo que respecta a los seres queridos, como ya lo he dicho, a que enfermen, a su seguridad, a que alguien les haga daño, ellos se preocupan muchísimo. Ahora, nosotros como docentes tenemos que ser un apoyo para este estudiante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el aula? Hay una serie de adaptaciones que podemos hacer para estos niños que tienen el trastorno de ansiedad generalizada. Entre ellas va a ser brindar apoyo emocional. ¿Cómo? Fomentando técnicas que lo tranquilicen, que le reduzcan la ansiedad, permitir al estudiante que tenga algún objeto en la mano, que le permita a él estarlo estripando, estirando, para que él vaya bajando esa ansiedad. Otro aspecto muy importante es que si él se siente en ese momento muy preocupado por sus familiares, permitirle llamar a la casa un momentito, obviamente con todos los permisos pertinentes para que él llame y sepa que están bien y ya él le baje esa ansiedad. Y permitirle al estudiante que si él está en la disposición, pues pedirle ayuda a los equipos de apoyo emocional o de salud mental del centro educativo si éste cuenta con ese tipo de profesionales. Como sabemos, hay centros educativos que no tienen todos sus equipos interdisciplinarios, pero si cuentan con ese apoyo, pues el docente estará en la disposición de permitirle exponerle el tema o ir a hablar con ese profesional. Otra adaptación es organizar el aula, los horarios y las rutinas. Entonces, esto le va a permitir al estudiante que él se siente en un lugar donde él se sienta cómodo. Hay que permitirle que, por ejemplo, si hay una reunión, hay algún tipo de actividad, permitirle que él se siente cerca de la puerta, porque normalmente va a sentir peligro, que puede pasar algo, que está largo de las salidas de emergencia y demás. Entonces, tener esa flexibilidad. Es muy importante tal vez buscar algún estudiante que lo pueda acompañar a la hora del recreo para que no se sienta solo en caso de que le dé ansiedad. No excluirlo, más bien agruparlo en el caso de que se hagan excursiones o exposiciones y demás. Permitirle que si ya vemos que va a entrar en ansiedad, permitirle ir a tomar agua, salir del aula de manera que él no se sienta encerrado, porque él al sentirse mucho tiempo encerrado en un aula, ya él empieza a meditar que puede haber un peligro y demás. En el caso de que este estudiante falte a clase, por X o Y razón, realizarle un plan para que él pueda reponer esa clase. Porque, sea, para ellos, tener una nota deficiente o que algo les falló es un colapso total. Es muy importante notificarle, notificarle
si se va a hacer algún cambio en la rutina. Eso sí, no hacerlo con mucha anticipación porque si no ya él va a empezar otra vez a meditar. Entonces uno le dice el cambio de rutina, pero no con mucho tiempo de anticipación porque ya él va a empezar a pensar en que va a pasar algo malo. Em, con respecto a dar instrucciones y asignar deberes, es muy importante informarle a él de manera verbal y escrita, que él tenga todo bien claro. Las tareas es mejor hacerlas en partes pequeñas para que él no sienta que es mucho, que no va a poder lograrlo. Es muy importante pues ver que él está entendiendo, verificar que él está entendiendo todo lo que se le está explicando. Si lo queremos poner a participar, puede que eso a él le genere ansiedad porque no era algo que él tenía dentro de sus planes. Entonces lo que podemos hacer es coordinar con él, de hacerle una señal para que él sepa que se le va a cuestionar y que él nos haga una señal si él no está en la capacidad de responder para no presionarlo públicamente con todos los compañeros. También una de las opciones es evitar llamarlo a él en voz alta para que participe. Lo ideal es con una señal para que no se sienta presionado. Y siempre ayudarle a que él presente todos los proyectos en el caso de que por alguna razón no pueda. Con respecto a presentar conceptos y lecciones nuevas, pues es necesario brindarle tiempo extra en los exámenes si él lo necesita y preferiblemente tenerlo separado para que él no entre en esa ansiedad y no baje su rendimiento. Ayudarle con lista de palabras o conceptos para que él disminuya un poco esa ansiedad que le puede generar una prueba sumativa. Es muy importante establecer los tiempos para que él sepa que tiene tanto, o sea, de tal tiempo a tal tiempo para que ya él se programe para realizar esa tarea. Y notificarle cuándo son los exámenes y en caso de que se vaya a hacer alguna prueba sorpresa, lo ideal es notificarle a este estudiante porque ellos pueden entrar en un colapso si se les hace algo sorpresa. Sin embargo, pues estas son adaptaciones que sugieren, pero nosotros como docentes también podemos ver cómo va ese niño y hablar siempre con el psicoterapeuta o con los papás para ver si ya ese niño se puede ir más bien fomentando otras actividades y que él vaya fortaleciendo esto y superando lo que es la ansiedad. Bueno, hay una serie de consejos de qué hacer y no hacer cuando el niño está ansioso. Bueno, lo que podemos hacer es ayudarle a manejar la ansiedad, evitar cosas que le producen ansiedad, ser positivo, o sea, mostrar ideas realistas y que sean positivos, sino que más bien le generen a él más miedo. Respetar sus sentimientos, ser un apoyo, no más bien cuestionarlo, regañarlo, decirle, pero es que eso no es nada, no sientas eso porque esto es una enfermedad. Evitar las preguntas dirigidas en ese momento. Como les mencioné, no reforzar los temores, más bien darle ideas positivas. Alentar al niño a superar su ansiedad. Él está en la capacidad de entenderlo. Y tratar de no anticipar los hechos para que él no entre en en, 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 este transformo.
Bueno, para el control de la ansiedad tenemos técnicas y juegos. Dentro de las técnicas vamos a encontrar técnicas de respiración, técnicas de relajación, técnicas cognitivas, porque son las técnicas van a ser más difíciles de aplicarlas en un aula porque es más de poner música, de que haga masajes. En cambio, lo que son los juegos, siento que es mucho más fácil aplicarlos pues nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque podemos integrar a todo el grupo. Entonces, uno de los juegos que podemos utilizar o hacer, o digamos, una de las técnicas, les voy a dar unas técnicas y luego juegos. Dentro de las técnicas puede ser respirar juntos, inhalar, luego exhalar, respirar con los dedos, entonces los ponemos con los dedos em, a ir uniéndolos y vamos a ir respirando y haciendo más profunda esa respiración hasta terminar con el dedo meñique. Esas son algunas de las técnicas, los podemos poner a tensar y luego a relajar los músculos. Eso con todo el grupo, por supuesto, para que el niño no se sienta excluido. Como nosotros sabemos, hay situaciones de situaciones y de la clase a veces tiene que cambiar de modalidad para, pues, para ayudar a ese estudiante. Igual los vamos a ir conociendo y nos va a ser más fácil controlarlo. Con respecto a los juegos, bueno, este es un poco tal vez peligroso, pero pues es importante saberlo. Podemos poner una vela a 2 metros del estudiante en la cual él inhale, intente apagar la vela. Por la distancia no va a poder apagarla, pero estamos haciendo un ejercicio de respiración y él nos está dando cuenta que es para eso. Con respecto al globo, podemos poner a inflarlos un globo hasta que se estalle. Luego le podemos pedir al niño que cierre los ojos, que inhale y que él sienta que es un globo. Entonces él inhala y va sintiendo que es un globo y luego se va desinflando. O inflar un globo y que lo vaya desinflando en ritmo, utilizando la boquilla del globo. Podemos, en el caso de las técnicas, podemos utilizar música relajante, reflexiones, ejercicios relajantes. De los juegos, podemos hacer el juego de la semilla, que los niños van a imaginar que son un árbol, entonces se van a poner de rodillas, con las manitas, con los brazos extendidos y luego van a irse estirando hasta que son un gran árbol con todas alto, porque se van a ir levantando, van a ir estirando los brazos, entonces son un árbol grande que está creciendo, entonces esto los va a distraer. Hay otro cuento de la tortuga que trata de un niño que explota por cualquier situación. Entonces él se envuelve en su caparazón y el caparazón lo que hace es como calmarlo y frenar los pensamientos que le generan estrés. Otra idea son los frascos de la calma o botellas de la calma, que eso le ponemos por dentro líquido o silicona, le podemos poner un poquitito de descarte. Entonces, esto lo que hace es que ellos lo van a ir moviendo, lo van a ir agitando. ¿Y cuál es aparte del movimiento que los va a relajar? Nosotros les podemos explicar que así son nuestras emociones. Cuando las emociones se mueven, andan por todos lados, pero cuando nos ponemos en reposo, las emociones entran en calma. Entonces eso es muy bonito para ellos. Podemos ponerles un soplador, soplar la bola, el que la mantiene más tiempo elevada. Eso es muy bueno para buscar la relajación en ellos. Y algo que tenemos muy fácil en todas las aulas es papel. Entonces los podemos poner a arrugar papel, a aplastar bolas, a usar la plasticina,
a garabatear, entonces eso va a bajar la ansiedad en ellos. Y ahora que son muy famosos los dibujos de mandalas, ponerlos a pintar. Eso genera muchísima relajación y es una manera fácil y sencilla de ayudarlos, porque en el aula podemos tener ahí una serie de fotocopias de mandalas y de manera muy sutil pues les estamos ayudando a ellos a bajar la ansiedad. Bueno, por último, les quería compartir una imagen que dice educar es más que un verbo. Me parece muy interesante porque en este tema, como vemos, el docente no se limita solamente a dar una materia, no se limita solamente a enseñar. El docente es un apoyo, es un compañero, es una persona comprensiva que con este tipo de enfermedades o trastornos, pues es una persona incondicional para el avance de este niño y para la superación de estos miedos, de estos temores. Entonces, ahí les dejo esa imagen para reflexionar. Y esto sería mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.